Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema posicionados para ser reconocidos por la unción. Posicionados para ser reconocidos por la unción. La base bíblica la encontramos en el Salmo 42, versículo 7. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos y engrandecemos, te damos gracias por tus misericordias. En esta hora, Espíritu Santo, pon palabra en mis labios. Dame sabiduría, dame ciencia y revelación. Prepara nuestras mentes y corazones, Señor. Guíanos, dirígenos. Toma tú el control, Señor. Gracias te damos, la gloria es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días, el Espíritu Santo me hablaba y me ministraba sobre este versículo. Un abismo llama a otro abismo. Y una de las cosas que el Espíritu me enseñaba de este versículo es que hay posiciones en la vida que una vez nos posicionamos en ella, estas posiciones comienzan a llamar a otras posiciones por sí solas. No tenemos que hacer absolutamente nada para que esto acontezca, sino que en el momento en que quedamos posicionados en un lugar, la posición en sí misma comenzará a traer hacia ella otras posiciones que estén afín y en relación con ella. Y el Espíritu Santo me enseñaba que hay posiciones de poder y hay posiciones de debilidad. Y que cuando nos posicionamos en una de ellas, automáticamente el principio de este versículo bíblico entra en operación. Y me decía el Espíritu, ¿quieres que te enseñe una posición de poder? Y le contesté que sí. Y el Espíritu me contestó, di que no sabes, que no puedes ante mi presencia. Admite que no sabes hacer algo, admites que no sabes lo que tienes que hacer. Y eso es una posición de poder que abre las puertas a mi revelación en tu vida, que abre las puertas a que te enseñe el camino. Sin embargo, lo contrario es cierto. Cuando decimos yo sé, estamos cerrando las puertas para ser enseñados y automáticamente nos posicionamos en una posición de debilidad que nos va a llevar a otras posiciones de debilidad. Y es la intención de la enseñanza en el día de hoy, de enseñarte cómo posicionarte en un lugar donde vas a ser reconocido por la unción, para de esta manera ser alcanzado por la unción y comenzar a moverte bajo la unción. Y el primer paso o la primera posición en la que te quieres posicionar en el día de hoy es entrar bajo autoridad, reconociendo a tu líder. Cuando vamos al libro de Éxodo, encontramos a Yetro yendo donde Moisés, y cuando ves cómo Moisés está dirigiendo el pueblo, Yetro le dice, sabes que Moisés, no estás haciendo bien, haz esto, esto y esto. Moisés reconoce la sabiduría del consejo de Yetro, su suegro. Y entonces Jehová Dios le dice, tómate tantos varones y yo voy a poner de tu espíritu sobre ellos. Moisés lo hace de esa manera. Y ahora escucha lo que sucede cuando estos varones son escogidos por Moisés. Estos varones entran bajo la autoridad de Moisés. Dice la palabra que Jehová Dios tomó del espíritu de Moisés y lo puso sobre estos varones, y automáticamente estos hombres comenzaron a profetizar. Cuando estos hombres se posicionaron bajo la autoridad de su líder, Dios tomó de la unción del líder y la derramó sobre ellos. Y ellos comenzaron a hacer cosas que antes eran imposibles para ellos. Escucha, no hay un registro bíblico de que estos hombres hubiesen profetizado antes de este momento. Pero cuando ellos se posicionan bajo la autoridad de Moisés,
Ahora la unción que hay en Moisés es transferida hacia ellos. Ellos son alcanzados no por unción propia, sino que los primeros encuentros con la unción que estos hombres tienen es de la unción del líder. Jehová toma y derrama sobre ellos. Y ahora esta unción los impulsa a hacer cosas que antes no podían. En este caso, estos hombres comenzaron a profetizar por primera vez cuando recibieron la unción. Así que queremos estar posicionados bajo la autoridad de nuestro líder, bajo la autoridad de nuestro pastor, para que entonces Dios tome de la unción que hay sobre nuestro líder, la derrame sobre nosotros y ahora nosotros podamos empezar e iniciar a hacer cosas que antes no podíamos. Y recuerde que un abismo llama a otro abismo, que una posición de poder siempre te va a llevar a otra posición de poder. Y el primer paso es ponernos bajo autoridad. El primer paso es reconocer a nuestro líder. El primer paso es reconocer a nuestro pastor. Tenemos que entender que no tenemos que estar de acuerdo con las decisiones que ellos toman, que no tenemos que estar de acuerdo con las cosas que ellos hacen. Esa no es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad ponernos bajo autoridad y ejercer ahora con la unción que recibimos las cosas a las que hemos sido llamados. La segunda posición en la que te quieres poner es en la posición de servicio. Dice la Biblia que Elías tira su manto sobre Eliseo. Eliseo se levanta y por unos años Eliseo le sirve a Elías. Y a donde iba Elías, iba Eliseo. Escucha. Y esto posicionaba a Eliseo en un lugar donde Eliseo no solamente veía los milagros que hacía Elías en público, sino que veía lo que Elías hacía en privado. El ponerse bajo el servicio de Elías posicionaba a Eliseo en un lugar donde Eliseo podía ver la intimidad en la que Elías se movía, donde Eliseo podía aprender cómo relacionarse con Dios para obtener los mismos resultados que obtenía Elías. Pero eso solo le era posible cuando se ponía bajo el servicio. Si Eliseo no se hubiese puesto bajo el servicio de Elías, no hubiese aprendido cómo relacionarse con Dios, no hubiese aprendido qué hacía Elías en secreto para poder tener los resultados que tenía en público. Entonces, ahora que Eliseo se posiciona en servicio, las puertas para lo íntimo están abiertas, las puertas para aprender el secreto estaban abiertas. Y lo mismo es cierto para nosotros. Nos hemos puesto bajo autoridad, hemos recibido la unción del líder. Ahora el próximo paso es ponernos bajo servicio para entonces tener acceso a esa intimidad, tener acceso a esos secretos, tener acceso a esa vida que nadie ve, pero ahora como estamos sirviendo, nosotros vamos a poderla ver para entonces aprender cómo intimar con Dios y poder obtener los mismos resultados que el hombre de Dios tiene. Lo próximo es que esta posición de servicio te posiciona en el lugar indicado para ser entonces reconocido por la unción. Pero antes de abundar en esto, vamos a la próxima posición. Y la próxima posición es el hombre de Dios primero. La Biblia nos enseña que después que Elías decapita a los profetas de Baal, Jezabel se levanta en contra de él. Elías teme por su vida, huye, se mete en la cueva. Dios le habla, lo envía al río, lo alimenta con los cuervos. Después de esto, lo manda a donde la viuda, en Sarepta. Cuando Elías llega, le dice, dame algo de tomar. Ella le dice, está bien. Entonces le dice, dame algo de comer. Y ella le dice, mi señor, lo que tengo es un poco de harina y un poco de aceite. Voy a prepararme una torta para mí y mi hijo, y entonces dejarme morir de hambre porque es lo último que tengo. Elías le dice, así dice Jehová, no escaseará
la harina ni el aceite hasta que abra las ventanas de los cielos nuevamente. Pero, dice Elías, hazme a mí una torta primero. Dice la Biblia que la mujer fue y lo hizo. Sin embargo, esta mujer tenía la opción de ignorar la palabra de Elías y continuar con sus planes como ella había dicho. Sin embargo, el reconocer que Elías era el hombre de Dios, el reconocer la palabra profética de Elías, posicionó a esta mujer en el lugar de recibir un milagro. Y la condición para recibir aquel milagro era poner el hombre de Dios primero. Y cuando ella puso el hombre de Dios primero, la Biblia enseña que la harina no faltó ni el aceite escaseó. Ahora escucha lo que significan estas cosas para que entiendas bien. La harina habla de provisión, el aceite habla de la presencia del Espíritu Santo y la unción. Cuando la conversación inicia, ella tiene solamente un poco de provisión, un poco de presencia del Espíritu y una poca de unción. Sin embargo, cuando ella pone al hombre de Dios primero, cuando ella reconoce al hombre de Dios, ella reconoce la palabra profética, ella reconoce el valor de lo que están viendo sus ojos y escuchando sus oídos, y le sirve al hombre de Dios primero, dice la Biblia que lo que era una provisión limitada se convirtió en una provisión infinita, que lo que era una presencia pequeña del Espíritu Santo y una poca unción se convirtió en una presencia vasta y una unción grande, porque dice que ninguna de las dos cosas escasearon hasta el tiempo que Dios abrió los cielos. Y lo mismo va a acontecer con nosotros cuando nosotros reconozcamos al hombre de Dios, cuando nosotros le sirvamos al hombre de Dios, cuando nosotros pongamos al hombre de Dios primero. La provisión de nuestras casas va a correr abundantemente y la unción y la presencia de Dios en nuestras vidas va a ser grande. Pero para que esto acontezca tenemos que poner al hombre de Dios primero. Para que esto acontezca tenemos que reconocer al hombre de Dios frente a nuestros ojos. Para que esto acontezca tenemos que darle valor a la palabra que sale del hombre de Dios y alcanza nuestros oídos. Porque si no, esto no acontece. La primera posición, nos sometemos bajo autoridad. La segunda posición, nos ponemos a su servicio. La tercera posición, ponemos al hombre de Dios primero. Y ahora en la cuarta posición, somos reconocidos por la unción. Ya nos hemos puesto bajo autoridad, ya hemos servido, ya hemos aprendido a poner el hombre de Dios primero y a reconocer y valorizar la palabra que alcanza nuestros oídos, que proviene de Él. Y ahora estamos listos para ser reconocidos por la unción. Dice la Biblia que el día en que Elías iba a ser levantado al cielo había llegado. Y Elías le dice a Eliseo, quédate aquí, yo voy a ir a tal ciudad. Y Eliseo le dijo, no, Señor mío, donde tú vayas yo voy. Llegaron a esa ciudad y vuelve Elías y le dice, quédate aquí, yo voy para tal sitio. No, Señor mío, donde tú vayas yo voy. Y así aconteció sucesivamente, hasta que llegó el momento donde Elías iba a ser levantado. El último paso para ser reconocido por la unción es la perseverancia. En este transcurso, en las escuelas de los profetas, y esto escucha bien, la escuela de los profetas, le dicen a Eliseo lo que iba a acontecer ese día, y Eliseo le dice, usted cállese, ya yo sé lo que voy a hacer. La perseverancia es la última posición que nos espera antes de ser reconocidos por la unción. Eliseo estaba a punto de recibir una unción tan grande que ni aun los que estaban en la escuela profética la cargaban. Escucha, ni aun los que estaban en la escuela profética estaban cargados ni eran reconocidos para cargar la unción que Eliseo estaba a punto de recibir. Y la historia finaliza que Elías le pregunta a Eliseo, ¿qué quieres que te haga? Y Eliseo le dice, yo quiero que una doble porción de tu espíritu caiga sobre mí. Eliseo pidió una doble porción de la unción que había en Elías. Y la unción de Elías reconoce a Eliseo
como un envase que se parece a la unción donde está morando la unción presentemente, y recibió la doble porción. Es importante que prestemos atención a los pasos que la Biblia nos enseña para poder entrar a la unción. Pero ¿qué sucede cuando la gente no sigue estos pasos? Dice la Biblia que Eliseo se consiguió un aprendiz que se llamaba Jesse. Sin embargo, Jesse no seguía el molde de Eliseo. Porque cuando llega la historia de Naamán el sirio le ofrece regalos, dones y dinero a Eliseo en agradecimiento por la sanidad de la lepra. Sin embargo, Eliseo le dice que no necesitaba nada, que el milagro era gratuito, que se fuera y adorara a Dios. Pero Jesse pensaba diferente. Entonces Jesse se va a espaldas de Eliseo y, haciendo uso de astucia y mentira, recolecta vestidos, recolecta dones de parte de Naamán y se va y los esconde. Y como el envase no era igual que el lugar donde la unción estaba viviendo, la unción no reconoce a Jesse. Y la Biblia nos enseña que Eliseo se llevó la unción a la tumba. Así que para que nuestros líderes puedan traspasar la unción a la próxima generación, tenemos que aprender estos pasos. Los institutos son buenos, los estudios son buenos, pero no te garantizan la unción. Vivimos en unos tiempos donde la gente no está valorizando a los hombres de Dios, donde Satanás, sabiendo este principio bíblico, se ha encargado de levantar charlatanes para denigrar el nombre de los verdaderos hombres de Dios. Todavía quedan hombres de Dios allá afuera. No pierdas la bendición de ponerte y continuar estos pasos para recibir la unción, para ser reconocido por la unción y recibir la porción que te toca y poder empezar a hacer las cosas a las que Dios te ha llamado a hacer. Y para finalizar en el día de hoy, me gustaría decirte: no hay unción sin pagar un precio. No hay unción sin pagar un precio. La salvación nos alcanza gratuitamente porque Jesús pagó el precio de la salvación y por eso la salvación es gratuita. Pero la unción tienes que pagar un precio. Cuando vamos a la Biblia, en ese momento donde Elías le tira el manto a Eliseo, la Biblia nos da una descripción de lo que Eliseo estaba haciendo. Eliseo estaba arando con 6 o 12 yuntas de bueyes. Eliseo tenía gente trabajando con él. Esto nos dice que Eliseo provenía de una familia económicamente solvente. La cantidad de las yuntas de bueyes, el arado en sí mismo, la gente trabajando. Eliseo estaba trabajando en el negocio de la familia. Y cuando recibe el llamado, la Biblia dice que rompió el arado, tomó la madera, la preparó, mató los bueyes, los sacrificó. Eliseo estaba pagando el precio en ese momento para recibir la unción. Eliseo estaba en una posición de autoridad, pero sacrifica la autoridad que tenía para ponerse bajo autoridad. Sacrifica su posición social para servir. Sacrifica su estatus. Sacrifica su herencia. Sacrifica la tradición familiar. Y Eliseo presenta todas estas cosas en el altar y las sacrifica para poder recibir la unción. No hay unción sin sacrificio. No hay unción sin pagar un precio. Para finalizar, vamos a recapitular qué hemos aprendido en el día de hoy. Hemos aprendido que una posición de poder llama a otras posiciones de poder. Hemos aprendido que para ser reconocidos por la unción tenemos que ponernos bajo la autoridad del líder. Tenemos que servir al líder. Tenemos que poner al hombre de Dios primero. Tenemos que valorizar las cosas que el hombre de Dios hace por nosotros y la palabra que sale y nos alimenta. Tenemos que caminar en perseverancia para entonces ser reconocidos y recibir la unción. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio y hasta luego.